Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión es el subdelegado de Defensa, Jesús Peñas. ¿Qué tal? Bienvenido. Porque acaban de clausurar ahora mismo la exposición de Gulías, que ha servido también un poco de puente para poder mostrar el edificio de la Subdelegación de Defensa. ¿Cómo ha ido? Exacto, pues han sido 2 meses, porque empezamos el 9 de mayo y acabamos ayer el 2 de julio, con lo cual han sido 2 meses, que es un periodo bastante largo para una exposición, pero la idea era que queríamos combinar, seguir con el trabajo diario de la subdelegación y la atención al público con las visitas. Entonces, pues la verdad es que teníamos planificado una serie de visitas, pero hemos tenido que hacer bastantes más porque ha habido mucha demanda de visitas y demás. De hecho, hemos calculado que han sido, porque siempre era visita guiada, porque claro, al ser por dentro de la subdelegación, que es un sitio pues pequeño, no es una sala de exposiciones, no es el Marcos Valcárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues había que acondicionarlo y demás, y entonces pues eran todo visitas guiadas, y han sido prácticamente 20 visitas guiadas, y calculamos que entre 400 y 500 ourensanos los que han pasado por la subdelegación y han visto. ¿Y qué han visto en esa visita? Pues han visto, por un lado, la exposición de Vázquez Gulías, del arquitecto. Se les ha explicado in situ, porque el edificio es de Vázquez Gulías, uno de sus primeros edificios, y luego pues se ve la parte de fuera, pero también la parte de dentro, la escalera, muchas cosas diseñadas por el propio Gulías, y bueno, pues un poco la historia del edificio. Y luego una exposición sobre la vida y la obra de Gulías. Pues desde la obra que luego no se realizó, pero fue diseñada, y desde sus primeras épocas, y cómo, bueno, pues fue tentado para irse fuera de Orense, pero él se permaneció en Orense durante muchos años y le dio, digamos, un carácter y muy genuino digamos, al urbanismo de Orense, porque él diseñaba edificios, pero también era urbanista. Entonces, por ejemplo, toda la parte de la Alameda, pues todo eso lo diseñó Gulías, ¿no? Por ejemplo, lo que está enfrente de Santa Eufemia, esa plaza también la diseñó. O sea, que él hizo tanto edificios como interiores, como diseño de la ciudad, lo cual yo creo que mucha gente le resultó muy interesante, le resultó muy curioso, y bueno, pues poder verlo en un edificio del propio Gulías, pues yo creo que resultó pues muy agradable. Y luego, para enseñar el edificio y partes del edificio, nosotros hemos puesto, con una exposición que se hizo el año pasado sobre el Regimiento Zamora 8 y un poco la historia militar de Ourense, pues hemos habilitado 3 salas y un pasillo como salas históricas. Entonces, una es la sala del Regimiento Zamora, con fotos, con paneles explicativos y con objetos del propio Regimiento Zamora, que lo han cedido gente que estuvo en el Regimiento Zamora o sus familias. Tenemos hasta un uniforme con un maniquí, y tenemos los guiones que estuvieron, luego fotos, pues la minuta de comida de aquella época. Bueno, curiosidades y un poco de todo tipo. Luego tenemos una dedicada a la COE 81, a la unidad de guerrilleros, que por supuesto hay una foto de Willy, un personaje emblemático de la ciudad, y pues ahí tenemos también un uniforme, tenemos algunos guiones, fotografías y recuerdos metopas que han pasado por ahí. Incluso tenemos, que comentaba, un horno cherokee, que era porque como los guerrilleros tenían que vivir en el terreno, en pleno monte, pues ellos pescaban, y a lo mejor pescaban y hacían una especie de horno de circunstancias con ramas y tal, y ahí cocinaban el pescado. Una cosa curiosa, pero para hacerlo un poquito más, que sea más cercano a la gente, y que pueda ver distintas cosas. Y luego también pues una sala pues dedicada a los castresos, a los romanos, a la historia militar de Orense, a los castillos, que como
edificaciones defensivas, pues como la de Maceda, la de Monterrey, que tienen un gran valor histórico, pero luego, por ejemplo, hubo una en Allariz, que mucha gente no lo sabe, hay un dibujo de allí, y luego otras peculiaridades, historias pues, de la época napoleónica, un poco la historia de Ourense a través de pues, documentos, muchas fotografías, que lo que hemos podido encontrar, y algunos uniformes en sus maniquíes. Tenemos un romano que nos han prestado, o sea, hemos intentado poner un poco de todo. Y la idea de conjunto era que el ciudadano ourensano que pasa por la subdelegación, claro, por la Rúa do Paseo, que se va de compras y ha pasado 1000 veces por delante de la subdelegación, pues que pudiera acceder y ver la subdelegación, también saber un poco dónde estamos y qué es lo que hacemos y bueno, pues ver el edificio de la subdelegación, ver un edificio de Vázquez Gulías con su diseño y con su... bueno, pues porque en el fondo, pues igual que hicimos con el Regimiento Zamora con el claustro de San Francisco, pues el mantenimiento del patrimonio, que es un patrimonio de todos los ourensanos, pues que se mantenga y que se pueda disfrutar y ver. Bueno, pues ese era un poco el objeto de la exposición, que ha tenido mucho éxito y yo creo que la gente lo ha disfrutado. Es que además yo creo que esa temática militar de defensa, ahora los civiles estamos muy desconectados de esa parte. Entonces también suscita cierto interés pues, conocer la historia militar de Ourense, qué se hace ahora en la subdelegación de defensa, poder ver las instalaciones también es una forma de, bueno, que la gente le apetece, ¿no? Conocer un poco cómo es su trabajo. Exacto. Nosotros lo llamamos cultura de defensa, que es acercar al ciudadano a las Fuerzas Armadas, a sus Fuerzas Armadas, y que conozcan lo que hacemos y tal, porque es muy importante para las Fuerzas Armadas pues que las personas sepan un poco lo que hacemos. Y hay sitios, pues yo pongo de ejemplo Pontevedra, que es muchísimo más fácil, digamos, acercarse al ciudadano, ya simplemente porque está la Brilat, que tiene un montón de hombres y mujeres destinados ahí, con sus familias, hijos, tal, o conocidos. Luego tiene la Escuela Naval Militar. Y luego, pues cuando viene esta semana que va a venir el Juan Sebastián Elcano, pues con la princesa de Asturias a bordo, pues claro, pues eso está muy cerca de los ciudadanos y bueno, pues es más fácil, digamos, percibir a las Fuerzas Armadas. Pero en Ourense pues solamente está la subdelegación de defensa y entonces bueno pues por un lado Ourense tiene una gran historia y parte de ella ligada al ejército. Bueno, pues cuando hace años había casi 1000 personas de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Ourense, que hacía maniobras y se movía por toda la provincia, pues era muy conocido y digamos que era una parte tanto cultural como económicamente como social importante en la ciudad y en la provincia. Y ahora, pues bueno, pues como solo estamos la subdelegación, estamos abiertos al público y demás, y hacemos distintas labores de reclutamiento, de intentar acercar al ciudadano. Bueno, pues a veces no es tan fácil porque, digamos, tenemos menos presencia, porque para cualquier actividad pues tiene que venir, pues ya sea de Pontevedra o de Ferrol o de Coruña, ¿no? Entonces, pues, pero dentro de nuestras, digamos, limitaciones, pues intentamos acercar todo lo que podemos al ciudadano. Y viendo que la experiencia ha salido tan bien, no sé si se plantean pues, en un futuro a lo mejor acoger otra exposición o seguir colaborando con... ¿Quién sabe? Sí, pues yo lo digo, estas cosas hay que tener, digamos, la mente abierta a lo que salga, ¿no? El año pasado empezamos con una jura de bandera para civiles en el propio, donde había estado el Regimiento Zamora, y tuvo bastante éxito, y luego pues de repente dijo, o sea, tiene tanto interés porque el Regimiento Zamora, y si hacemos una exposición con fotografías y tal, entonces bueno, pues con la colaboración de las instituciones, porque sin ella es imposible hacer actividades de este tipo culturales y tal. Bueno, primero pues con el Ayuntamiento nos apoyó mucho para la jura de bandera, la Diputación nos apoyó mucho para la exposición, entonces hicimos una exposición del Regimiento Zamora y
y un poco de la historia militar, y al final pues iba a ser una exposición fotográfica y al final fue paneles explicativos, historia y demás. Y eso fue el año pasado, y este año pues surgió gracias al Centro Cultural Vázquez Gulía, fue una propuesta del Centro Cultural hacer la exposición, y la verdad es que pues la verdad es que nunca se ha hecho una exposición, claro, pues esto es un lugar de trabajo, pero ¿y por qué no? ¿No? Y al final digo, bueno, pues recogimos el reto y dijimos, venga, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Una de las cosas que queremos es dejar, poner algún maniquí más con la historia militar ligada a Orense, porque hay anécdotas muy curiosas de la historia, y bueno, pues si tenemos ahí algún uniforme que nos han dejado, pues dejarlo ahí como testigo y, ¿por qué no?, enseñárselo a los ciudadanos, y a lo mejor hacer algún tipo de actividad, pues intentando, pues lo dicho, acercar al ciudadano y, bueno, pues intentar hacerlo de una forma atractiva y demás, porque sí que tiene interés, y bueno, pues ves gente que se sorprende, anda, pues tal. Y, por ejemplo, la gente joven, pues claro, no ha conocido muchas historias, y bueno, hay historias muy bonitas. El Regimiento Zamora tiene una historia que viene desde 1580, muy bonita. Yo, como anécdota, contaré que en la Guerra de Independencia estaba el Regimiento Zamora luchando en Dinamarca, éramos aliados en esa época de los franceses, y estaba luchando en Dinamarca contra los ingleses. Y entonces surge el 2 de mayo, empieza la Guerra de Independencia, y de repente, claro, los soldados que están ahí en Dinamarca dicen, estamos en el sitio equivocado, entonces hablan con los ingleses, se embarcan en los barcos de los ingleses, vienen aquí a Galicia bajo el mando del Marqués de la Romana, y vienen aquí a Galicia y empiezan a luchar justo lo contrario, de aliados de los ingleses contra los franceses. Pues hay anécdotas muy curiosas, historias muy curiosas que, bueno, que conviene bueno, recordar, como la historia del capitán Cachamuiña, que es una historia también muy bonita. O sea, que hay historias, los voluntarios del Ribeiro, que hay historias que yo creo que pueden ser interesantes para los ciudadanos, ¿no? Pues muchísimas gracias, coronel, por acompañarnos. Bueno, un placer, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más, y nos vemos en el siguiente. Adiós.